tal? La justicia resiste los embates del sanchismo. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. El fiscal general del Estado, Álvaro García Torres, la nombró a dedo y sin tener en cuenta los méritos de los demás. La decisión es además una enmienda a la totalidad al propio nombramiento, en su día, de Delgado como fiscal general del Estado. Es el enésimo varapalo que le da el Supremo al amiguito de Dolores Delgado, que ha llegado a semejante puesto bajándose los pantalones una y otra vez ante su jefa, la mujer de Baltasar Garzón, que es lo mismo que decir, bajándose los pantalones ante el poder político y ante Sánchez de una forma tan descarada que, pese a todo, jamás la habíamos visto. Si hay una mafia judicial que lleva operando en España desde Felipe González, es la que componen algunos de los personajes citados, porque Aznar no hizo nada a fondo sobre la regeneración democrática prometida de aquel sistema corrupto que fue el felipismo y que ahora nos parece una broma respecto a lo que estamos viendo y viviendo con Pedro Sánchez. Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial por prevaricación y es el abogado con minuta millonaria de muchos prebostes de la dictadura venezolana ligada a Zapatero, al PSOE y a este gobierno, al famoso Grupo de Puebla. De él se publicó que inspiró la famosa frase en la sentencia de Gürtel de otro juez que tal baila, el juez de Prada, que detonó la moción de censura contra Rajoy. La frase no existe ya porque fue anulada y borrada de la sentencia Gürtel por la Audiencia y por el Supremo. Pero ahí sigue el juez de Praga, el amigo de Baltasar Garzón, el marido de Dolores Delgado, el que ha colocado a Álvaro García Torres. Este fue el origen ilegítimo de la llegada de Sánchez a Moncloa, que está a punto de cumplir ya 6 años, aunque parezca mentira. El fiscal general del Estado debería dimitir si le quedara algo de dignidad. Más bajo no puede caer este personaje que ensucia la toga que viste. Álvaro García Torres es el prototipo de personajes mediocres que pueblan la sanchosfera, personajes que en su mundo profesional no llegarían al umbral mínimo para destacar nada, pero que prosperan viéndose al caudillo Sánchez y vendiéndose a él. Como Carlos Ocaña, el supuesto autor de la tesis doctoral fraudulenta y plagiada de Sánchez, al que han nombrado hoy mismo nada menos que consejero del gobierno en Telefónica a través de la SEPI. Es una pura ocupación total socialista de puestos clave, de instituciones y de empresas. Están carcomiendo la democracia española. El día le ha dejado además a Álvaro García Ortiz otro varapalo considerable. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación por revelación de secretos contra los fiscales del caso del novio de Ayuso, en contra del criterio del fiscal general del Estado, que una vez más se había arrodillado ante Moncloa. El mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además, ha declarado ilegal la prohibición del Gobierno de manifestarse frente a la sede del PSOE en Ferraz, tal y como ha adelantado OK Diario. Y al Gobierno también hoy, por cierto, le han abierto diligencias por nacionalizar solo a los exiliados políticos de la República en aquel burdo intento chavista de comprar votos en el exterior. El retrato general de todo esto, más las sospechas de corrupción y el presunto tráfico de influencias como mínimo de Begoña Gómez, harían inviable la continuidad de este Ejecutivo en una democracia normal. Y a Yolanda Díaz, se me olvidaba, la han demandado también por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario público. Esto es una fiesta. Es la misma comunista Yolanda Díaz que vive, no nos cansaremos de repetirlo, en el ático de lujo de 430 metros cuadrados del Ministerio de Trabajo a costa de todos nosotros. Es la misma Yolanda Díaz, por cierto, no se lo pierdan, que se ha gastado, atención, más de 4 millones de euros para la cafetería del Ministerio de Trabajo, con enormes lotes, según el pliego publicado, de, atención, langostinos, cigalas, almejas, riojas y brandy, además de un clásico muy propio del comité de empresa, 41 barriles de cerveza de 30 litros cada uno. El Ministerio de Yolanda Díaz confiesa que no tiene ningún control muy estricto de quién usa la cafetería. Es esta izquierda come gambas, de sindicatos comprados, los reyes del langostino y la mariscada, puro comunismo de siempre, la élite viendo a cuerpo de rey a costa de los trabajadores, el aparatizzi y los currantes. Para esto, por supuesto, y solo para esto, para perpetuarse en el poder mientras arruinan el país, necesitan controlar los poderes del Estado. Es puro socialismo, está escrito ya, ha pasado 1000 veces, para seguir instalados en definitiva en el chollo. Yolanda Díaz o el propio Sánchez, que según los suyos del PSOE no servía ni para concejal de Madrid, o Álvaro García Torres, el fiscal general, son producto de la mediocracia en la política y en la sociedad en general, de la que la política es su fiel reflejo. La mediocracia
y la falta de dignidad. El aguantar en un carguete al precio que sea mientras sueltas a impresentables como Óscar Puente para darle pienso al cerebro de sus votantes. Dicen que Cataluña puede ser el final de la escapada de Sánchez. Yo no sé qué decirles. Por lo pronto se ha empleado a fondo, eso sí, con su culebrón venezolano de hombre enamorado y con su ariete Óscar Puente insultando por doquier, para conseguir que en la campaña catalana, que estaba focalizada en un Puigdemont creciendo, dejara de hablarse, si se fijan, de la amnistía y del prófugo. Sánchez quiere que Illa se despegue el domingo lo máximo posible de Puigdemont, aunque luego, eso sí, lo sacrificará por supuesto si es necesario. Puigdemont ha contado por activa y por pasiva a los suyos que si Sánchez no lo hace presidente de la Generalitat, aunque gane Illa, votará a favor de Feijóo en una eventual moción de censura contra Sánchez. Igual que se lo di el poder, se lo quitaré, repite Puigdemont a quien quiere escucharle. Hasta ahora lo cierto es que Sánchez ha sobrevivido a todo y a todos. Es como un gato con 7 vidas, siempre al borde del precipicio. Y la realidad es que tampoco sabemos cuántas ha gastado ya. Es verdad que Sánchez trata en esta ocasión con un tipo tan imprevisible como Puigdemont. Dicen los analistas que Sánchez quiere repetir tripartito con Esquerra y Comuns. Todo el mundo descarta que le dé la Generalitat a Puigdemont o a Junts, sacrificando a Illa si queda cerca el uno del otro en el resultado final, o incluso Puigdemont termina ganando. Y yo me pregunto, ¿y por qué descartarlo? ¿Qué problema tendría Sánchez en darle a Puigdemont la Generalitat a cambio de que él y Begoña sigan en Moncloa y subidos al Falcón? A veces lo más sencillo es el camino más recto, aunque es cierto que a partir del domingo y hasta las elecciones europeas del 9J, que son un plebiscito nacional, todo puede pasar. El PP tendrá, por cierto, también que pensar si quiere elecciones anticipadas tipo 23J, ya les pillaron en fuera de juego el año pasado, o bloquea esta posibilidad a Sánchez presentando por sorpresa una moción de censura y confiando en Puigdemont, si el felón de la Moncloa termina peleado con el prófugo. Cojan palomitas y disfruten del lamentable espectáculo. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y La Antorcha con Jaime González y Fran Carrillo. Buenas tardes a los dos. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, Oye, ¿qué lo tal? primero de todo, un nombre propio, Ocaña, Carlos Ocaña. La persona que, se supone, según se ha publicado, le escribió la tesis doctoral a Pedro Sánchez. Lo ha hecho Sánchez consejero por la SEPI de Telefónica. Esto es un buen premio, ¿eh? Sí, yo creo que aquí hay que poner en valor dos cosas. Uno, que es lo más importante, la maniobra del gobierno de introducirse de forma paulatina en las grandes empresas del IBEX, por aquello de, bajo la excusa de garantizar su españolidad, algo que por otra parte estaba perfectamente garantizado, con esa excusa, pues naturalmente controlarlas, que es muy propio de este gobierno. No estoy diciendo nada que no haya dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz, diciendo que lo que tiene que hacer el gobierno es tener presencia en las empresas del IBEX, porque eso de que hagan de su capa un sayo, no, hay que controlarlas. Nacionalizar, pero light, pero controlar. Y eso como primera conclusión. Y como segunda conclusión, habrá que convenir que Pedro Sánchez mima y cuida con primor a sus amigos. Claro, este señor, Carlos Ocaña, que estuvo en el Ministerio de Industria con Miguel Sebastián en su momento, se supone que, según se ha publicado, como decimos, fue la persona que cuando Sánchez quiso ser doctor en economía, le encargó, hizo de, como literalmente se llama, de negro, y le escribió. Pero no solo eso, sino que luego se publicó porque se hicieron estudios sobre las posibilidades de plagio, eso es muy fácil hacerlo ahora, es un programa informático, un software, y ya está. Y la tesis que había escrito Ocaña, supuestamente, para Pedro Sánchez, es que estaba plagiada en un amplísimo porcentaje. Cum fraude no defrauda. Cum fraude, exacto. Cum fraude no defrauda. Ahí viene el nombre. Claro, cum fraude no defrauda. Bueno, si colocó a su negra literaria en la Casa Árabe y la ha querido hacer presidenta de Radio Televisión Española, pues también tiene que colocar a su negro de tesis. Sánchez otra cosa no tendrá, pero cuida muy bien a sus lacayos y cuida muy bien a sus amanuenses y a esos escribas que no solo le palmean, sino que también le escriben. Y antiguamente, pues los reyezuelos y caudillos pues sabían proteger muy bien a aquellos que le escribían y le palmeaban. Bueno, Sánchez en eso hay que reconocer que se lo trabaja muy bien y que no deja a nadie atrás, siempre y cuando le sirvan a sus intereses. El día que no le sirvan, pues se buscarán otro destino. Pero forma parte de una política
de nepotismo, de sinvergonzonería, de inmoralidad. Y bueno, ahora lo pone al frente de una empresa de un sector estratégico que forma parte de una estrategia llamada comunismo o directamente de nacionalsocialismo, y quiero explicarlo. Si quieres nacionalizar las empresas que son privadas, metiendo el socialismo para poder controlarlas, ese nacionalsocialismo de control estatal es lo que busca este gobierno, porque esto hace tiempo que decíamos aquí que no, que el modelo de Venezuela es el de Podemos, pero el modelo de Sánchez es Argentina. Argentina, está es claro. Argentina. Yo te voy a contar que algo que... O la Argentina Premiley. Yo te voy a contar algo, que es que este señor escribe la tesis, y la tesis queda depositada en el formato papel en el que se depositaban antes las tesis, en la biblioteca de los archivos de la universidad donde se produjo. Y yo recuerdo que, os acordaréis, Serrano, el que era jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la época antes de llegar al gobierno, que ha sido presidente de Correos y ha dejado hundida a Correos, sin que por ahora nadie, por cierto, esté investigando esto. Tienen que hacer un ERE de miles de personas. Van a tener que hacer un ERE ahora de miles de personas, y este señor es el que... Este Serrano, el jefe de gabinete de Sánchez, llamaba cada 15 días a una persona que a mí me lo contaba y me decía: oye, ¿qué les pasará a estos con la tesis de Pedro Sánchez? Porque es que me llama cada 15 días este Serrano y pregunta que si alguien se ha interesado por la tesis de Sánchez. Y habían pedido, porque además era solamente lo legal, que se pudiera consultar en ese momento sin hacer copias, fotocopias, etcétera, etcétera. Es decir, que el jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE tenía un control preocupante sobre quién podía interesarse por la tesis de Pedro Sánchez. No confundir ese Serrano con el conocido y reconocido José Enrique Serrano, que es un alma tiene nada que mater. Hablo de Juan Manuel Serrano. Que fue uno de los muñidores, claro, uno de los muñidores. Este último tiene la consideración de listo. Porque listo es. Listo. A ver, o no, y es de esa vieja guardia del PSOE antiguo. El Serrano otro, el de Correos. De los Rubalcaba, no, este es el menos listo. Fue el verdadero muñidor de la moción de censura de 2018. Que hay algunos que se lo han atribuido, porque esto en política, te lo dice uno que ha estado y sigue estando. El éxito no tiene padres, tiene padres, abuelos, bisabuelos, todos, ¿no? Y casualmente casi ninguno es real. El verdadero muñidor de la moción de censura de 2018 en ese laboratorio y tal fue José Enrique Serrano, y es un histórico socialista, no confundir con el colocado en Correos, que hay mucha gente que yo lo he visto que lo ha confundido, ¿no? Ajá. Bueno, otro nombre propio del sanchismo es el de este señor que ven aquí, con gafitas. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Hoy ha tenido un mal día. Bueno, la verdad es que desde que lo nombraron fiscal general del Estado tiene muy malos días, ¿no? Porque el parece a Álvarez. Sí, sí, se parece un poco a Álvarez. Tiene un perfil a Álvarez, sí. Porque el Tribunal Supremo ha tumbado el nombramiento de Dolores Delgado, que es su verdadera mentora, como fiscal de sala del Supremo, concretamente de memoria democrática. Claro, si les quedara un poquito de dignidad a este señor. Hay que decir también que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto investigación contra los fiscales que por revelación de secretos contra los fiscales del caso del novio de Ayuso. ¿En contra de quién? En contra del criterio del fiscal general. Claro, es un nivel ya tal de degradación de la Fiscalía. El propio Supremo consideró por primera vez que no era idóneo, como lo consideró el Consejo General del Poder Judicial, que no era idóneo. Es el primer caso. Pero claro, este señor, si le quedara un ápice de dignidad, pues tendría que dimitir e irse a su casa, pero no lo va a hacer, ¿no? No sabe lo que es eso. Es un nivel de degradación ya de una institución tan fundamental. A ver, es el segundo revés que le pega el Supremo a los distintos nombramientos de la susodicha, de la que fue ministra de Justicia. 2 veces. Ahora le ha quitado la categoría y el cargo. Las dos cosas, ¿verdad? Categoría y cargo. Bien. Hay que sumar a otros que también fueron bajados del pedestal por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, la que fue ministra de Trabajo, que la elevó a la categoría, nada más y nada menos, Pedro Sánchez, de presidenta del Consejo de Estado. Ya. Esto demuestra las dos Pero cosas. no, déjame terminar. La reflexión que yo me hago es, la gente dirá, coño, natural, una señora que no tenía ni currículum, ni tenía trayectoria para alcanzar el puesto de fiscal de sala y para ser nombrada fiscal de memoria democrática, había gente con mucha mayor cualificación, como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo. ¿Cómo pudo ser fiscal general del Estado?
porque es que esta señora fue fiscal general del Estado. Es decir, esto lo que supone, con efectos retroactivos, es una impugnación en toda regla al nombramiento de la señora como fiscal general del Estado. Ahí no pudo hacer nada el Tribunal Supremo porque no tenía margen de maniobra. Pero claro, evidentemente, si te dice, oye, tú no puedes ser ni fiscal de sala, si tampoco puedes ser fiscal de la memoria democrática, ni categoría, ni cargo, ¿cómo pudo ser fiscal general del Estado? Bueno, pues porque en el sanchismo estas cosas pasan. Puesto al que accede siendo todavía diputada por el PSOE y ministra de Justicia, que es una cosa inaudita completamente. Fue la época de la célebre frase de Sánchez y de quién depende de la Fiscalía, cuando ella ocupaba ese cargo. Sabía quién nombraba y sabía a quién respondía. Bueno, eso demuestra dos cosas. Uno, que todavía hay una cierta justicia independiente en España, que se mantiene gracias a que el Supremo todavía no ha sido inundado, contagiado y penetrado por las fauces totalitarias del sanchismo. Y dos, relacionado con esto, es que precisamente por eso el sanchismo se quiere cargar lo poco independiente que haya de la justicia. Por eso tantas prisas en renovar el Consejo General del Poder Judicial, por eso le quiere meter mano al Supremo. ¿Para qué? Para que todas sus fechorías y todas sus felonías queden impunes. Y para que esta situación de recusar o de retirar en cargo y en categoría a Dolores Delgado, cuando tengan toda la justicia controlada, no se produzca nunca. Esa es la verdadera intención. Y dicho esto, yo espero que llegue un gobierno en el que lo primero que haga sea retirar, entre otras cosas, lo de la Ley de Memoria Democrática, que es una imposición que ya hizo, que fue una creación de Zapatero y que es el verdadero germen causante de la reapertura de trincheras y de odios que hoy todavía tenemos. Fíjate que en estas imágenes que nos pone Poli de Álvaro García Ortiz, luego van a ver, y si seguimos con esas imágenes, a Dolores Delgado, ¿junto a quién? A Baltasar Garzón. Yo os pregunto, claro, aquí puestos a Baltasar Garzón, que fue retirado de la carrera judicial porque fue condenado por prevaricación. Baltasar Garzón, que es el abogado de buena parte de la cúpula del régimen bolivariano chavista de Venezuela, que a su vez está relacionado con Zapatero, con el PSOE y con el actual régimen de Sánchez, algunos de los personajes muy oscuros, previa minuta muy millonaria. Millones de euros, Zapatero y Garzón. Baltasar Garzón, que es buen amigo del juez de Prada, el juez de Prada que fue aquel que escribió aquella frase que ya está oficialmente desaparecida y no existe en la sentencia de Gürtel y que motivó la moción de censura. Yo os pregunto, ¿existe todavía? Quiero decir, hablamos mucho de Rajoy, pero se hizo Aznar hizo de verdad una regeneración, porque este aparato judicial, con algunos nombres que ya son muy veteranos y muy conocidos, que refresca Zapatero, vienen de Felipe González. Si os pregunto, si hay una, como diría la izquierda, mafia judicial, ¿es la que representan algunos de estos personajes? O sea, yo creo que uno de los grandes problemas del Partido Popular es que arrastró durante todos y cada uno de sus mandatos un cierto complejo de denominación de origen. Era la derechorra. Derechorra. Era la alianza. Era la derechorra. ¿Y en qué consistía en ese complejo de denominación de origen? En que tenía que trasladar a la opinión pública que ellos no podían aparentar ningún atisbo de sectarismo y que tenían que quedarse con parte de lo que tenían heredado. Y si en puestos clave del Estado había gente de renombre que eran de izquierdas y era socialista, pues siempre te acercabas a ellos y les preguntabas, oye, ¿y cómo es que lo mantenéis en el cargo? Porque cuando el PSOE llega hace exactamente lo contrario. La categoría de renombre la pone la izquierda generalmente, y entonces, que es la que dice que los que son periodistas, y entonces siempre te decían lo mismo, es que nosotros no somos como ellos. Y claro, con el principio de nosotros como no somos como ellos, han estado haciendo la derechorra, haciendo honor a su nombre, derechorra durante mucho tiempo, y al final resulta que efectivamente, el entramado, el control de los puestos clave de todo el entramado institucional, siempre están dominados de manera explícita o de manera indirecta por alguien que forma parte de la izquierda. Siempre. Claro, a veces, naturalmente, y en situaciones como las que estamos viviendo, los contrapoderes se rebelan contra el intento de Pedro Sánchez de maniatarles. Y ahora el Supremo les está zumbando. Está cumpliendo con su obligación de erigirse en verdadero contrapoder. Pero hay que recordar cuán mansos eran algunos presidentes del Supremo que tuvimos en épocas anteriores. Cuando gobernaba el Partido Popular.
Y además... Juan mansos eran claro, muy mansos. Esto de los fiscales, además, que son muy corporativos, los jueces también, claro, al final dices, oye, llevo toda la vida haciendo carrera, puedo llegar a fiscal de sala, que es, digamos, el escalafón máximo previo a lo mejor a fiscal general, y resulta que ¿Tú te acuerdas de aquel... enchufan a esta, que no tiene ningún mérito. De aquel fiscal general, yo no sé, creo que era de la época de Aznar, me corregís si estoy en error. Jesús Cardenal. Sí. Era un hombre de probadas virtudes morales, era un hombre muy religioso, muy cabal y tal, sí. Pero, oye, no era un activista político, era muy pulcro en el ejercicio de su... O sea, como fiscal lo hizo de manera impecable. Sí. Pero claro, cuando lo comparas con estos, que el fiscal lo conviertes en un hooligan, pues claro, la afición, tu afición te dice, hombre, a veces, en lugar de poner un pulcro y un profesional, ¿por qué no ponéis a uno que se parezca a lo que, bueno, fíjate a los que ponen ellos? Que tenemos en la cumbre a Cándido Conde Pumpido, que siempre ha pasado por ser un jurista de prestigio, pero que fue el inventor de la etapa de Zapatero con lo de las togas, el proceso de paz, y ahora está puesto ahí para lo que está. Es verdad que técnicamente son gente, no es algunos de los otros casos, como esta Balaguer, a la que el PP estaba convencido que iba a ser la que ellos les convenía. Y que no sabe, dicen sus compañeros, no sabe ni escribir una sentencia, o como Segoviano, 3/4 de lo mismo, que no saben de nada. Si creemos en la separación de poderes y en un Estado de Derecho, es que los jueces no deben ser activistas políticos si de ningún partido. Sí, estaría muy bien. Pero es que si el Partido Popular dentro de 2 años llega al poder, no podemos pedir que haga lo mismo que está haciendo el Partido Socialista. Sí, no ese podemos es el argumento que me parece impecable. Aunque la izquierda tenga o vaya con esa superioridad moral, esa lógica dialéctica, esa idea del bien, que luego es mentira, no podemos, porque fijaros, estos 10 años ha habido un partido que todos los días decía, los jueces tienen que ser elegidos por los jueces y los políticos tienen que tener las manos fuera de la política, que era Ciudadanos. Ese mismo mensaje lo están reproduciendo hoy los jueces. Los jueces, todos, corporativamente están diciendo, señores, dejen hacer nuestro trabajo y la política fuera, que tengan las manos fuera de la justicia. Sí, pero para y eso, que nosotros para eso ellos tienen que tener un comportamiento que efectivamente no sea político. Pero ese argumento yo te lo compro porque es impecable, porque es el argumento de un demócrata, de alguien que cree en el Estado de Derecho. Y yo me considero demócrata y defensor a ultranza del Estado de Derecho. Pero tienes que ponerte en la piel de mucho votante, mucha militancia de derechas, que dice, ¿cuán pulcros son los nuestros cuando gobiernan a la hora de designar a gente con un currículum profesional impecable? ¿Y qué sucios son los otros cuando gobiernan? Vale, pues vale, pero que eso es la diferencia. Y al final consiguen, bajo lo turbio, lograr sus objetivos. Bueno, pero ahí pueden demostrar, si con una buena estrategia, una buena retórica, con una buena narrativa, la diferencia entre una derecha decente y una izquierda indecente, entre una derecha con principios morales y una izquierda inmoral. Y ahí te voy a dar a ti un palito por tu época de Ciudadanos. A ver. Ahí te voy a dar. A ver. Porque, hombre, no es que contribuyerais decisivamente, pero algo apuntasteis en la operación de derribo de Rajoy. Sí. Bueno, claro que aquello fue. Y luego os disteis muchos golpes de pecho, descubristeis lo que vino después. Y ahora Jaime, cada uno está donde está. Y no quiero hacer sangre. Como se suele decir, por alusiones. Mira el domingo lo que va a pasar en Cataluña. No quiero hacer sangre, pero aprender un poquito de los errores. Ya que estoy con el jefe de opinión, yo tengo un artículo preparado de cara al domingo que es El ciudadano morirá donde nació. ¿No? Sí. Porque va a ser. Que es una tristeza. Porque muchos creímos en aquello. Claro. En aquello. Y que probablemente era un proyecto muy necesario. Este que te habla no solo ha tenido una etapa profesional muy bonita, sino que también una etapa política defendiendo esas ideas. Yo lo que digo es. Tú me entiendes lo que quiero decir. Por supuesto, Ciudadanos. No te lo he dicho, Ciudadanos expresa de errores propios, también de campañas ajenas, mediáticas y no mediáticas. Y también de una falta de explicación social de lo que pasó desde la moción de censura hasta hoy. Que no vamos a repetir porque ya se ha hablado mucho de porque ya se ha hablado mucho es otro tema. Pero la cuestión es que si aquí estamos en un país, de nuevo, bipartidista y de 2 velocidades, esto no puede ser que cuando hay un gobierno indecente, profundamente autoritario, con alergia a la democracia, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, y con una pulsión dictatorial de controlarlo todo, si por mor del destino hay un cambio de gobierno,
este gobierno que entra, por contentar a la militancia más cerril o vehemente, no puede volver a cometer ese mismo... No, porque vamos a poner... Yo no digo, no digo que lo digas tú. Él no dice eso. No hay un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, correcto, según el cual las reglas de juego son indefectiblemente. Y no lo va a haber. Con este PSOE entonces, no lo va a ver. Pues con este PSOE, entonces a lo mejor estamos haciendo, pues eso, la de cagancho. Bueno, pues entonces, vuelvo, con eso termino. Vuelvo entonces a la necesidad de que exista un partido, que ya no existe, que era capaz de equilibrar eso, ¿no? Sí, pero eso ya es melancolía. Pero entonces yo se lo lanzo a la sociología que nos está viendo. Porque si tú tienes un país polarizado en 2 o polarizado en 4 y dependes de los que no creen en este país, a lo mejor sí era necesario, porque estos últimos años han dicho que era intrascendente y nada necesario de Ciudadanos. A lo mejor sí era necesario un partido que para poner de acuerdo a los dos grandes dijeran, ustedes, vamos a poner a pie en pared que esto hay que Eso la responsabilidad es al final de quienes todos y cada uno en Ciudadanos terminaron cargándose un proyecto así, desde dentro. Más allá de que desde fuera, porque facilidades desde fuera. No fue un tema de nombres, fue un tema de estrategia y mensaje. Tuvieron todas las ayudas y más para que eso existiera. De hecho, es un partido que va a desaparecer y no saben qué hacerlo con la caja. Imagínense ustedes. Bueno, eso de que todas las ayudas y más lo podemos discutir. Bueno, un día, vamos a otra historia, porque claro, mientras tanto dices, ¿cómo hacer esto que sería ideal con un personaje en la izquierda, muy representativo de la izquierda española, como Óscar Puente? Óscar Puente, bueno, ayer hablamos ya de lo de Milei, etcétera, etcétera. Hoy se ha mofado de todos los madrileños, de todos los que sufren las, atención, 900 incidencias diarias de cercanías. 900 incidencias. Bueno, pues hoy sale desde Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, y dice: el Cercanías de Madrid es muy puntual. El metro de Madrid, que sí que depende del gobierno de la comunidad y del ayuntamiento, ese va peor. Y entonces habla de lo de Milei, y es muy interesante lo que dice, porque esto se ha tomado incluso aquí en el periódico como que se retracta. Hombre, yo discrepo. Yo creo que expresa perfectamente lo que dice sobre Milei y cómo lo dice, la falta absoluta de conciencia que tiene esta gente, esta banda de gañanes, como me decía ayer en una entrevista Girauta, de que son ministros del gobierno de España. Escuchen. Pues mire, les voy a decepcionar, seguro. Me voy a remitir al comunicado que hizo el Ministerio de Exteriores el sábado por la mañana y al que hizo el propio gobierno argentino ayer. Argentina da por superado el incidente por las palabras de Óscar Puente sobre Milei. Se ha acabado la historia ya. En fin, la actualidad política seguro que tiene suficientes alicientes como para que cambiemos todos de tercio y hablemos de otras cosas. Pero me haces una pregunta, Esther, muy directa, si me arrepiento. Vamos a ver, yo dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Eso es lo que te puedo decir. Esto yo creo que es mentira, en primer lugar. Yo creo que es perfectamente consciente de lo que dice y además tiene un encargo probablemente de lo que dice. O probablemente es verdad que hay un cierto punto en el que no. Porque este señor básicamente lo han puesto aquí a jugar al terreno de juego para pegar patadas y que hablemos de otras cosas y no hablemos de Pedro y de Begoña. Vamos a ver, yo creo que es que nos estamos confundiendo con la figura de Óscar Puente o estamos cayendo en la trampa que nos ha tejido el propio Pedro Sánchez. El señor Puente es ministro de Transportes no para poner orden en la red ferroviaria ni en los aeropuertos, eso que la gente se olvide. Necesitaban a alguien que tensionara lo que fue en su día Alfonso Guerra, con matices, porque Alfonso Guerra comparado con este señor era un caballero, caballero, pero han puesto un auténtico Doberman. Pero lo han puesto con toda la intención. Pedro Sánchez necesitaba un perro de presa. Yo, si me permites, y ahora sigues, yo creo que la primera intención de Pedro Sánchez poniendo a Óscar Puente en Transportes es controlar la corrala de transportes que había dejado Ábalos y Koldo. Y si al mismo tiempo puedes hacer de paso esto, claro. Y a continuación, todos y cada uno de los insultos, exabruptos, faltas de respeto que salgan de la boca del ministro de Transportes, la autoría por elevación es de Pedro Sánchez. Un gobierno serio, cuando sale un ministro de Transporte metiéndose con una nación con la que nos unen, además de lazos históricos, lazos comerciales, con muchos millones de euros, es
públicamente llamarle al orden. Claro, Aquí, lejos de hacer eso, se ha hecho todo lo contrario. Ha salido la portavoz del Partido Socialista diciendo que efectivamente Milei era una suerte de perro judío. Claro, porque además hay que pensar que es impensable que Óscar Puente piense que en un acto, aunque sea con jóvenes del partido, no todo el Alguien mundo que no conoce el funcionamiento de las redes no sabe que si están en un acto de partido, lo que diga en ese acto va a tener trascendencia pública. Hombre, y que además les está diciendo a esos chavales del partido que para estar en redes hay que ser muy, no sé cómo utiliza la expresión, pero muy, no sé si dice carroñero o algo así, para que puedas destacar, porque si no nadie te ve. Pero claro, elige a Milei. ¿Es casualidad No, o es que hombre, le sale? Milei. Milei representa a Vox, Milei viene el día 19 de mayo aquí a Madrid con Vox. Dentro de 2 días, mañana o pasado, no recuerdo muy bien, estos sindicatos que durante 6 años no se han movilizado en la calle en defensa de los trabajadores, porque se conoce que según ellos los trabajadores están fenomenal, están fenomenal. Estos sindicatos que se lo están llevando crudo a base de mamandurrias, cursos de formación, subvenciones, no hay más que ver el BOE. Yo animo a la gente a que se haga una visita diaria al BOE para ver lo que se están llevando los dos grandes centrales sindicales, UGT y Comisiones y la patronal. Pues ¿sabes contra quién se van a manifestar dentro de 2 días los sindicatos llamados de clase? ¿Contra los recortes de Milei o algo así o qué? Frente a la embajada argentina. Ah, fíjate. Contra el presidente argentino. Es una escenificación. Es una escenificación. No está orquestado. Hombre, claro, es una escenificación electoral claro. que va con el discurso este de Sánchez del otro día, después de su colubrón venezolano, diciendo y quiero liderar además la lucha contra esta especie de internacional que representa, no lo dijo, pero evidentemente Milei, de la ultraderecha y el bulo, etcétera, etcétera. Quiero decir que lo de Milei tú piensas que no es, que escogió Milei perfectamente sabiendo que quién les era. Interesa. Milei viene el día 19 a un acto de Vox. Cuando uno elige, a ver, el señor Puente, que es un niño bien de Valladolid, es decir, va de izquierdas, pero ha sido siempre de la jet set de la ciudad de Valladolid. Es un señor que de pequeño iba a clases privadas de piano, de inglés. Pues se le nota poco. Es decir, de clase, es decir, porque cultivado no era un parece. Niño pijo que vestía Mirad bien. la corbata para salir en la rueda de prensa del Era un Consejo niño de pijo que Ministros. vestía bien, con su jersey anudado al cuello, es decir... Quería ser actor, sí. Él iba encaminado a lo que iba en camino. Ahora va de defensor o héroe de la clase obrera, como todos los que van en ese partido. Cuando tú colocas a un gorila a hacer de matón, de tugurio, sabes por qué lo colocas. Y sabes que es para centrar la atención en él y, digamos, filtrar y despistar lo que no quiere que la gente hable o entienda. El Puente no está ahí para solucionar problemas. Cercanías funcionaba muy bien hasta hace 3 telediarios. Nunca ha tenido problemas puntuales. Pero lo que estamos viendo... Ese déficit es consustancial a la propia idea del socialismo. El socialismo, cuando gestiona, pudre infraestructuras, pudre la economía, pudre los servicios públicos, aunque luego se pongan como adalides de defensa de eso, porque controlan lo principal. Lo principal no son las acciones, no son los hechos, es la propaganda. Quien controla la propaganda, y esto no es de Goebbels, esto es de Minzenberg, que fue el gran maestro comunista que creó los principios de la propaganda. Quien controla la propaganda, y Gramsci lo sabía con el tema de la acción cultural, controla la acción política y controla a la gente. Entonces, los hechos dan igual, porque si la gente se traga que funciona peor el metro de Madrid que Cercanías, bajo Puente, eso es lo que importa. Entonces, lo de Milei, claro que está balanzado. Y generalmente, un gobierno, la presidencia de un país, no responde a otro país si quien le ha acusado no es el presidente del gobierno. Es decir, si te acusa un ministro por una cuestión diplomática y de protocolo no se suele responder. ¿Por qué lo hace ahora? Porque aparte de los lazos históricos, económicos y comerciales, hay también detrás una ideología. Y fijaros cómo en la carta de Milei puntualiza 2 veces algo que al PSOE y a Sánchez le ha herido profundamente. Cómo menciona 2 veces Reino de España. Sí. ¿Qué es lo que le fastidia? Es que lo que ha dicho Puente es una tomadura de pelo a toda esta gente que ayer mismo ya, después de 1 hora, metidos en un tren. Es que le ha echado la culpa a ellos. Sin aire. Es que le ha echado la culpa a ellos. Encerrados dentro de un tren sin que nadie les por salir del vagón. Pues se tuvieron que meter por las vías, jugándose el tipo también para salir de ahí. Es que es un insulto. Y hay un audio circulando en redes del propio maquinista. No, pero eso sí, eso lo dimos. Pero no sé si es exactamente. No lo sé, pero dicen que hay que tener mucho cuidado. Lo vimos y no sé si era de ese momento justo, pero sí que es verdad que era un maquinista de Renfe
en un tren de cercanías diciendo que por favor... Yo he leído que es reciente, dice, no sé si de ayer, pero es reciente. En cualquier caso, tú hablas de propaganda. Quiero decir una cosa, claro, tú decías efectivamente que a Puente, como decís los dos, tú hablas de propaganda, tú de que lo han puesto ahí para hacer de, pues eso, de perro bulldog. Gorila colocado. Pero claro, yo decía, para controlar el gallinero de transportes, post-Coldo y post-Ábalos, porque, claro, el responsable de la degradación no solo de Adif, de cercanías, sino de buena parte de la red de alta velocidad de España, es un señor que se llama Ángel Contreras, que era el responsable, hasta noviembre pasado, el responsable de mantenimiento máximo de España de la red de Adif, cercanías y alta velocidad, que todos, como usuarios de tren, sabemos que se ha degradado, incluido los trenes de alta velocidad, de una forma exponencial. Bueno, pues este señor llega a Puente y en noviembre lo hace presidente de Adif. Un señor que viene del PSOE valenciano, que nació en Torrente, como Valencia, como Ábalos, y que es de una de las manitas derechas en el PSOE valenciano de toda la vida de Ábalos. Quiero decir que este señor ha venido a cuidar el peligroso corral del Ministerio de Transportes. Que la estrategia de pauperar al país no es una cuestión ya de incompetencia, es que es una estrategia. Argentina, en la época de Alfonsín, tenía un 5% de pobreza. Después de 2 o 3 décadas de socialismo, hoy está en un 60%. Yo no sé si es eso o simplemente inutilidad, ¿eh? No, es verdad que existe, es verdad que el socialismo y el comunismo ha vivido siempre de pauperar, de derruir. ¿En qué país que haya gobernado el socialismo y el comunismo la riqueza y la prosperidad hayan sido capitales? Claro, y decimos propaganda ¿para qué? Para que no se hable. Es que se lo roban, lo saquean. Pero además es que es muy indecente en las comparaciones, porque cuando él hoy ha hecho una comparación absolutamente odiosa, quiere decir, vamos a ver, lo de cercanías ayer estuvo lo que estuvo, pero fue peor lo del metro. Señores, en el metro ayer estuvo parado. Sí. Porque se tiró en la vía. Porque desgraciadamente un hombre que salió del vagón para ponerse a orinar en la vía fue arrollado por un convoy. Y esa odiosa comparación la hace el ministro. Es que les da igual. Pero ahí te das cuenta del talante humano, de la falta ya de escrúpulos, de valores, de principios. Es decir, ¿cómo puedes comparar lo que ocurrió ayer, que es un fallo de infraestructuras, con un accidente mortal? Porque mortal, el PSOE con un muerto, ha sido toda la vida así. Pues ponte, el PSOE, la vida ajena le da igual. Ponte a negociar con estos la neutralidad del poder luego judicial. Que nos pongamos a decir... Ahora, con todo esto, empezando por el culebrón venezolano de Sánchez, ha conseguido una cosa, eso es cierto, digamos, descatalanizar la campaña catalana, quitarle el foco a Puigdemont y a la amnistía, que no se hable de Puigdemont y a la amnistía. Es verdad que la prensa catalana va por otro lado, y que sigue manteniendo, digamos, ese punto catalán, lógicamente, de las elecciones, pero lo cierto es que ha conseguido, probablemente, fuera real o no, fuera muy pensado o no, o les haya salido así, pegarle un impulso a ella, porque lo que quieren a ella es pegarle un impulso para estar en mejor posición de negociar lo que sea. Digo yo. Los 5 días de reflexión fue una burdísima maniobra política con un tinte electoral que apesta. Sí. Pero estamos en política, señores, claro. Y en política no se puede ir con flores a María, que madre y reina es, como decíamos en las procesiones de mayo en el colegio. Es que la política obliga a veces a ser un poco gasteril. Te lo estoy diciendo porque me gustaría abrazarme al discurso arcangelical de la política con umbrales éticos infinitos, con todo eso que tú has dicho antes, yo te lo compro. No, la regeneración, pero incluso que decía Sánchez. Yo te lo compro. Pero hoy por hoy la política nos obliga a los partidos políticos adversarios del Partido Socialista a darse cuenta de que está disputando un partido con un auténtico truán, con un mercachifle. Y se pueden hacer dos cosas: invocar a los grandes principios de la democracia y decir que este señor no es ético, que es un inmoral, que es un desvergonzado, cosa que no vale para nada, o plantarle cara. Y yo creo que como el presidente del gobierno es consciente de que no le están plantando cara, pues entonces está consiguiendo uno tras otro su propósito. Consiguió narcotizar la campaña vasca con una pequeña apelación al pasado de Bildu. Mató la campaña. Ha conseguido polarizar la campaña catalana con los 5 puñeteros días de reflexión que se cogió para decirnos lo que ya sabíamos casi todo, que iba a seguir. Sí.
pero lo ha conseguido. O sea, una campaña catalana que tenía que estar hablándose de Puigdemont, amnistía. Puigdemont, yo veo ahí al Partido Popular y a Vox perdidos en no se sabe dónde, mientras el señor Illa acaricia los 43 escaños. Bueno, es verdad. Es verdad ¿Creéis que va a ganar Illa con tanta claridad? ¿O el empujón que dicen que tiene las últimas horas, camino del final de campaña? Es que aquí los equipos de prensa de las distintas candidaturas lanzan, yo no se sabe si son especies fake o especies ciertas. Hay una especie que corre, y además de manera rápida por Cataluña, y es que en intención de voto, Junts y el Partido Socialista de Cataluña están mucho más cerca de lo que dicen las encuestas. Sí, sí. En escaños ganaría el PSC. Pero no por una diferencia mayor de 6 o 5. Hay un partido que parece que puede entrar, que es Alianza Catalana. La suma de PP y Vox estaría en 20 y tantos escaños, que si fueran en una candidatura única estarían en 30 y tantos escaños. Sería el mejor resultado conseguido nunca por la derecha. Sí. Quitando a Ciudadanos porque no lo meto en el... Claro, pero si hubiera concurrido en una candidatura única constitucionalista, nunca la derecha habría... la derecha constitucionalista jamás habría tenido tanto. Pero ahora hablaremos de PP y Vox. Son 23, 24 escaños a día de hoy. Pero si hubieran ido juntos, estarían en los 30 y tantos escaños, con una candidatura. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que tampoco han entendido en la derecha nacional del tema de Cataluña. O sea, que no puedes concurrir cuando está tan polarizado, cuando es un tema de independencia, no independencia, amnistía, no amnistía, gánsteres y truanes contra decencia. No puedes ir separado, tienes que ir en una candidatura única, porque tú allí no estás planteando el modelo de qué ofrece el Partido Popular en educación y en infraestructuras y qué ofrece Vox, o qué ofrece Ciudadanos. No, allí es los que quieren irse y los que están robando frente a los que quieren quedarse quieren otro modelo. Y estos o van juntos o van a seguir ganando los mismos. Es decir, eso Ciudadanos lo entendió muy bien en 2017 cuando ganó, a pesar de que se presentaba el Partido Popular y Vox. Sí, pero ya que habéis introducido el tema, aunque yo iba por otro lado, pero lo iba a tratar, la realidad es que ahora mismo, lejos de esto que estáis contando, sí que es verdad que hay un mensaje de defensa más claro, diáfano, sin ninguna duda, en Vox, de la defensa de la ley, de no tratar con esta gente, de que esta gente se presente en la comisaría y que en el caso del Partido Popular, hasta tal punto que ayer de repente Abascal saca una carta atizando a Feijóo y diciéndole acusándole de colaborar con Sánchez. Impresión. Y hoy Miguel Tellado, perdón, simplemente te digo, ha dicho, Vox está cegado con el Feijóo, se equivoca de enemigo. Quiero decir que están como el 23J. En lo que respecta exclusivamente a la contienda electoral catalana, tengo la sensación, aparte de la sensación, algún tipo de información que tengo, que es que en la recta final de la campaña el PP, que aspiraba a tener entre 13 y 14 escaños, se le puede hacer muy larga, y que ese sorpaso como que siempre, hasta hace 3 días parecía un hecho ya cierto, el sorpaso a Vox, corre más que peligro. Es decir, que yo no descartaría que Vox en número de votos volviera a estar por encima del Partido Popular en Cataluña. Yo lo que sé también de unos y de otros es efectivamente eso es lo que me llega, que empieza la campaña con la intención de unos clarísimamente de sorpasar, del PP sorpasar a Vox, que el PP se va dando cuenta que Vox tiene un suelo, precisamente por su mensaje, un suelo electoral muy muy sólido, y que al PP teme que le entre la flojera que le ha entrado en todas las campañas de la última semana, si las generales, en las gallegas, etcétera. Y de hecho ayer mandan a Ayuso. Pero en cuanto mandan a Ayuso, pero vamos a ver, hay un tema que es capital en Cataluña y que está más allá de las grandes cuestiones abstractas, la independencia y todas estas cosas. Que hay un problema de inmigración. A eso iba. Brutal, el asunto brutal, que lo ha sabido y lo está sabiendo explotar la ultraderecha independentista. Va a tener 3 o 4 escaños, y es algo que también forma parte de las señas de identidad de Vox, y que sin embargo al Partido Popular le ha pasado por delante sin que le meta el diente. Porque tiene por los complejos, claro, porque por complejos. De cada 10 catalanes hay 8 que te dicen, cariño, el principal problema que hay en Cataluña, y cuando hablas en Barcelona ya ni te cuento, es la inseguridad. La inseguridad relacionada con la inmigración, ¿vale? De hecho, ahí se siente incómodo al PP, si el muy incómodo. Si el PP y Vox fueran inteligentes, sacarían declaraciones de Carod Rovira hace unos años, cuando decía que los que están hoy robando en Cataluña, los inmigrantes magrebíes sobre todo, que son los principales causantes de esa delincuencia,
lo necesitaban porque iban a ser los votantes del futuro. Eso eran declaraciones no de Heribert Barrera, el racista fundador de Carod Rovira, que fue hace 15 años vicepresidente de la Generalitat. Y dijo, esta gente van a ser los que nos van a votar en el futuro. PP y Vox tendrían que rescatar esas declaraciones y ponérselas a los catalanes, porque en un municipio donde hay bastante independentismo, como Badalona, es alcalde Albiol, ¿eh? Claro. Y Albiol ha votado mucho independentista porque llevó un solo mensaje a la campaña municipal: la inseguridad. Y la gente al final quiere seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Que PP y Vox pueden sacar 13-1, 10 otro, 12-1, 11 otro, o 10-10, o 10-10, 20 y pocos escaños. Si fueran juntos, estarían en los 30. La imagen. Eso es impensable ahora mismo, porque claro que lo es. Porque el PP aspira a gobernar por mayoría absoluta en España, y Vox aspira a rascarle votos al PP. Sí, pero con lo que, no va a lo que hemos rascarlos del pedido PSOE. una candidatura única por la situación excepcional que vive Cataluña. Pero ese es el mundo y España, ideal. Pero una Ojalá, candidatura ojalá, única, sí. con 30 y tantos escaños, es que ya incluso obligas a posicionarse al PSC. Las perspectivas eran, Ojo, las perspectivas eran efectivamente, con modestia, en el inicio de la campaña en fuentes de Vox, bueno, repetir, 10-11, lo que sacamos la última vez, y en el caso de Vox decían, bueno, y el PP a lo mejor incluso nos saca 11-13 por ahí, y lo que pasa es que efectivamente la campaña, el hecho de que manden a Ayuso, que se dio un baño de masas, que es un mensaje muy claro, porque claro, dices, bueno, es que efectivamente Puigdemont ha dicho a su entorno, como yo creo que ya todos sabemos, que si no le hace presidente de la Generalitat Sánchez, activa el botón nuclear y se carga a Sánchez. Bien, ¿hace falta, pregunto, si eso va a ocurrir, lo que en Vox dicen de Feijóo, que es que blanquea a Junts con esto de que es un interlocutor y se puede dialogar con ellos, algo que, por cierto, su candidato Alejandro Fernández dijo que para nada, que dijo claro que no había nada que hablar con esta gente. Es un mar de contradicciones cuando no tienes un mensaje claro. Yo no creo que el Partido Popular esté blanqueando a Puigdemont. Eso es lo que dice Vox. Aquí el gran blanqueador de Puigdemont tiene un nombre y habita en la Moncloa. Bien, ese es el gran blanqueador. Pero lo que es muy curioso es que el gran blanqueador de Puigdemont rentabilice el blanqueo de Puigdemont a través de un candidato que puede pasar por encima de los 40 escaños, y alguien que no blanquea, pero que sí que es muy mirado con el hecho de no pasarse de la raya en las críticas a Puigdemont, sí, por aquello de que el futuro da muchas vueltas, que es el Partido Popular, me parece que ha desperdiciado dos grandes ocasiones. Una, poner en valor, subrayar, darle eco al hecho sustancial, que es lo que está ocurriendo en este país, es decir, la amnistía y el hecho de que por 7 puñeteros votos se le hayas pedido un certificado de buena conducta democrática a un señor que se fue de España huyendo en el furgón de un coche. Claro. Eso hay que decirlo. Eso es lo que eché de menos en el debate. No se dijo. Eso hay que decirlo, caramba. Y luego hay que decir que se puede ser de centro, muy moderado, y al mismo tiempo decir que hay un problema morrocotudo con la inmigración ilegal, y que decir eso no te convierte en fascista. Hombre, y sobre todo, además, Vox ha utilizado mucho el hecho de que el PP hace muy poquitos días, te en el convierte en Congreso de fascista los Diputados, decir votar a favor de admitir a trámite la regularización masiva de 500.000 inmigrantes. Ayer dijo Aragonés dos mentiras, y nadie le rebatió. En el debate que hubo. Uno, que el tema migratorio que proponía Vox y Partido Popular era un fracaso y tenían el ejemplo de Italia, pues, y es todo lo contrario. En Italia no ha habido ningún fracaso. No ha habido ningún fracaso, todo lo contrario. Sí, sí. Nadie rebatió Pero eso. son las mentiras que cuentan. Vale, sí. Nadie rebatió eso y dijeron, no, al contrario, hay que hacer este modelo migratorio de Meloni, ¿vale? Porque es la amiga de su presidente, y Garriga no le rebatió, no, es el modelo migratorio. Y segundo, cuando habló de lo que primero que habían hecho era solucionar la represión, y segundo, el tema de los presos políticos. Ella estuvo de acuerdo, y nadie, ni Alejandro Fernández ni Garriga, dijo, oye, que aquí no hay represión y que aquí no hay presos políticos. Es verdad que probablemente es verdad que el mensaje. Yo os pregunto, y tú que sabes de estas cosas y te dedicas y te has dedicado además a esto, nosotros somos meros observadores, ¿no? Meros, que diría Lelutier, somos meros. Pues eso, ¿no? Pues cuando tú no tienes un mensaje muy claro y llega una campaña y además te pillan en fuera de juego, y entonces dudas sobre tu candidato, porque tu candidato ha dicho bien claro que Junts y Puigdemont nada de nada. Y te preguntan, como le preguntaron a Feijóo el otro día en Sant Jordi, oiga,
¿Considera usted que sería una mala noticia que Puigdemont, como ha dicho, no recuerdo, Zapatero, fuera a la cárcel? Y él dijo, bueno, es que no me gusta que nadie vaya a la cárcel, pero evidentemente se tiene que cumplir la ley, etcétera, etcétera. Cuando juegas así y te presentas en unas elecciones, Blandiblue, que decía Girauta ayer eso te pasa factura. Cuando tienes un candidato muy claro, además, que tiene un mensaje muy claro, al que probablemente le han dicho, cuidadito, modérate, porque lo han rodeado de gente de su partido que no piensa como él. Hay un problema que tiene el Partido Popular en Cataluña que no es un problema de falta de electorado. Es un problema de que hay mucho electorado en potencia del Partido Popular que se ha ido apartando del Partido Popular porque el Partido Popular se ha ido apartando de sectores que estaban sufriendo en sus carnes cuál era la verdadera realidad de Cataluña, y el Partido Popular se ha puesto de canto. O sea, yo no le culpo a la gente, porque sería un disparate, de no entender cuál es el mensaje del Partido Popular en Cataluña. Culpo al Partido Popular de no haber entendido qué es lo que reclama la gente en Cataluña, y no llevan sin saberlo desde hace 14, 16 años. Desde Vidal Quadras. Porque con Vidal Quadras el Partido Popular fue la segunda fuerza en Cataluña. La segunda. Sí, pero... y desde que empezaron con el compadreo, con entonces Convergencia y Unión y ahora lo que se llame, pasó lo que pasó. Pero os voy a poner un ejemplo. En las recientes elecciones municipales en el Reino Unido, en un condado en Bradford, ha ganado un partido islamista, con el 77% de los votos. 77. ¿Por qué ha ganado? Porque sociológicamente eran mayoría los votantes islamistas. Sí, claro, es decir, ¿han tenido hijos? No. Pero van creciendo, fruto de décadas claro, de una inmigración. ¿Qué pasa? La primera medida que el partido que ha ganado las elecciones quiere imponer en ese condado es la Sharia. Es decir, una ley que contra las mujeres y los homosexuales, es decir, si eres mujer y eres homosexual, ya lo llevas crudo. Esa imagen de un partido islamista ganando unas elecciones en el Reino Unido, hasta hace 2 días miembro de la Unión Europea, es la imagen que tienen que trasladar Partido Popular y Vox en Cataluña. Y te digo yo, y esto se les ha trasladado. Pero unos por complejos y otros porque a lo mejor le ven como fascistas, no quieren sacarlo. Pero, pero eso que estás diciendo es injusto, porque Vox y Garriga quiero decir, nos lo ha dicho a nosotros en entrevistas, lo está haciendo en actos públicos y no de ahora de la campaña, sino de la campaña. Digo sacar la imagen. Garriga y Abascal han dicho claramente que el problema de la inmigración ilegal se resoluciona con deportaciones masivas y que hay un problema de islamización y de yihadismo gravísimo en Cataluña. El partido que está rentabilizando eso, en términos estrictamente electorales, es un partido independentista de extrema derecha. Correcto. Bueno, no nos engañemos. Hombre, pero quien ha rentabilizado el problema no ha sido ni Vox ni el Partido Popular. Bueno, Vox un poco más. Hombre, yo creo que Vox, el PP nada. Vox sí, porque hay, en la diferencia entre Vox y Alianza Catalana es que esta gente son independentistas, primero de todo, y luego ya hablan de inmigración o de lo que haga falta, y Vox no es independentista. Eso, el problema lo tiene probablemente el PP con el complejo de que les llamen racistas. Claro, pero voy a decir, digo yo, eso por ser justos, es que por yo las declaraciones públicas yo relaciono esa frase de Carol Rovira de esta gente, los que están delinquiendo en el metro de Barcelona, los que están robando en las Ramblas, los que tienen a media población atemorizada, de esos son nuestros votantes del futuro, con esa imagen en el Reino Unido de un partido islamista ganando las elecciones locales, con que eso va a ser la Cataluña de dentro de 15 o 20 años. No es la Cataluña de ahora, porque eso fue un proyecto nacionalista que incluso además... Todavía no ha ganado las elecciones. Hay que ser justos, se lo inventa Pujol, pero se lo inventa Pujol con la ayuda del famoso PSUC, que era traerse inmigrantes que no fueran hispanohablantes para no tener más hispanohablantes en Cataluña, que pasaran del inglés o del árabe al catalán. Y ahora ha pasado lo que ha pasado. Bueno, oye, un pronóstico muy rápido, venga. ¿Quién gana y quién gobierna? Venga, ¿quién gobierna? No lo sabemos. ¿Quién gana, Illa o Puigdemont? Illa, pero no más de 5 escaños sobre Puigdemont. Bueno, a día de hoy los sondeos dan ganadora a Illa y decidirá Puigdemont. ¿Decidirá Puigdemont o decidirá Sánchez? Bueno, al final de todas las cosas, bloqueo por medio. Al final la partida está en manos de Puigdemont. Pero fijaros si ha metido tanto. Pasa que Puigdemont depende de Sánchez también, quiero decir, porque le puede si está alargar la ley de amnistía, etcétera. Fijaros si está controlando tanto Puigdemont desde la distancia, que en el debate de ayer ella dijo que la amnistía es lo mejor que le había pasado a Cataluña en las últimas décadas, porque facilitaba la convivencia, y Aragonés también lo reconoció. Es decir, los dos reconocieron que lo que le están haciendo a Puigdemont, es decir, lo que pide Puigdemont, es lo mejor que le ha pasado a Cataluña. Es decir, desde la distancia está marcando también los tiempos del debate. Vale, y una cosa que se dice ahora estos días, muy rápido, yo sé que esto es por jugar un rato, pero dice, no, es que ya Sánchez
que lo cierto es que va saliendo de todas, ¿para qué nos vamos a engañar hasta ahora? Tarde o temprano llega el precipicio y Cataluña va a ser el callejón sin salida con el que caerá. ¿Esto lo veis así? No, yo creo que Sánchez tiene una inmensa capacidad de que cuando el precipicio está cerca, y es verdad que a veces lo ha tenido cerca, hace así con los pies y lo aleja. Y aparta el precipicio. Eso estos días, es una evidencia. Pero por el precipicio un poquito más allá, ¿no? Yo he escuchado estos días que en el PSOE hay un revuelo por esos 5 días de reflexión que va a dañar al PSOE. En el PSOE nadie va a criticar a Sánchez, ni nadie va a salir a decir que la decisión de Sánchez es mala. Hay una feligresía de culto al líder tan en el PSOE, en el palmerismo mediático que no es un partido, es una secta. Se han convertido en una secta. Es una feligresía. O sea, el PSOE hace mucho tiempo, ¿no? Pero particularmente hoy no tiene militantes ni tiene votantes, tiene feligreses. Y tiene zombies. Zombies que a la llamada del líder acuden. Entonces, nadie cuestiona lo que haga Sánchez. Mañana Sánchez pide que se inmolen y se inmolan. Mañana Sánchez pide que hagan eso y lo hacen, porque es un culto al líder. Eso es el sanchismo. Entonces, que Sánchez lo resuelva de las catalanas, va a decir, vamos a ver, ¿qué me interesa a mí? ¿Tú qué quieres? ¿Quién ha ganado? Ha ganado Illa. ¿Quién necesito para gobernar? A Esquerra. ¿Tú qué quieres? Esquerra en Madrid. Yo te lo doy en Cataluña. ¿Tú qué quieres? Pues demos la amnistía, yo te la doy, pero déjanos gobernar a nosotros. Y dentro de 2 años, porque será dentro de 2 años, habrá otras elecciones catalanas. Los dos contentos. Bien, ¿me dejáis seguir gobernando Moncloa? Sin problema. Y mientras tanto, el problema es la derecha y la ultraderecha. Yo creo que no estamos considerando la posibilidad que con Sánchez siempre hay que considerarla, la del pensamiento inverso, la de lo imposible, claro, que es que se lo dé a Puigdemont y a Junts, o a Junts, no lo sé. Pero bueno, no lo sé, que le dé a Puigdemont el gobierno. Yo creo que es injusto decir que la base social del Partido Socialista o la militancia o incluso el mero votante son gente aborregada que no tiene ni idea. Mira, todo esto forma parte de una estrategia que la lleva muy bien Pedro Sánchez. Un partido tiene que ser muchas voces y tiene que haber también contrapoderes y críticas dentro. Ha conseguido lo más difícil, que es aplacar toda la crítica interna. Es decir, no hay más voz que la suya. Y Pedro Sánchez. Por tanto, el socialista que está en la calle, ante la ausencia de debate interno, de críticas de otros socialistas, pues resulta que dice, coño, me están vendiendo la verdad revelada porque todos dentro del Partido Socialista están de acuerdo con el líder. Cuando hablo de sociedad aborregada y de votante aborregado es porque cuando hablas con ellos, cuando haces los sondeos, cuando haces las encuestas, los estudios, y no te dicen apoyo a este señor porque dentro del proyecto que hay es lo que mejor me conviene a mi ciudadano, no. Te niegan una realidad manifiesta, o sea, te niegan corrupciones, te niegan coldos, te lo niegan directamente, te dicen que son inventos y bulos de la derecha, te niegan realidades económicas y sociales. Yo, que soy de Andalucía y he sido diputado en Andalucía, yo he visto a muchísima gente negar la corrupción del PSOE, decir que eso es un invento, es decir, eso es una sociedad aborregada. No ya cuando dices, hombre, es que dentro de lo que hay, prefiero este liderazgo que el liderazgo de Feijóo. No. Eso es, en una sociedad democrática tú contrastas programas y liderazgos. No, es cuando tú, de forma como los caballos que en la feria que están cegados, sigues el camino de un líder independientemente de que la realidad vaya por otro lado. Esa forma de dirigir al rebaño, eso es una sociedad aborregada. Y mientras si no, tendrá siempre un Óscar Puente con el que alimentar con pienso... O María Jesús Montero. su cerebro. Yo creo que al final, y con esto termino, mañana será Montero. Hasta el más trilero, hasta el más consumado especialista en los ardices y en las maniobras políticas, estoy refiriendo a Pedro Sánchez, tiene que encontrar la horma de su zapato. Y el problema es que en el escenario político de este país no hay nadie que se convierta en la horma, en el zapato de Pedro Sánchez. Sí. No lo hay. Sí. Preside la Comunidad de Madrid. Bueno. Lleva zapatos de tacón. Eso es otra cosa. Pues con esto nos quedamos. Gracias a los dos, nos vemos el domingo, os pasáis por aquí si queréis el domingo y comentamos esto, que son unas elecciones sin duda muy importantes, aunque sea un juego entre trileros del que dependemos todos, ustedes en Madrid, en La Rioja, en Cuenca o en Andalucía. Gracias por vernos.